Hoy tenemos que hablar de el narcotráfico y más precisamente de el ya reconocido Pablo Escobar y cómo atormentó a los medios de comunicación colombianos, más específicamente al espectador. Bueno, ya sabemos quién es Pablo Escobar: un narco, un criminal, un terrorista y un político colombiano, que esto es una parte que a mucha gente se le olvida. Resulta que en 1982 Pablo es representante a la Cámara, siendo suplente de Jairo Ortega, un abogado y político conocido precisamente por impulsar la trayectoria política de Escobar. En el 83 empezó con movimientos y campañas sociales en barrios vulnerables de Medellín y Envigado. Incluso se ganó el título como el Robin Hood Paisa, que se lo impuso un artículo de la revista Semana en aquellos tiempos. Resulta que Rodrigo Lara Bonilla, en ese entonces ministro de Justicia, declaró en medio de una cita en el Capitolio que habían investigaciones en Estados Unidos sobre los actos delictivos de Pablo Escobar. No puede esperarse que en agosto del 83, la cadena de televisión norteamericana ABC lanzó al aire un amplio documental desenmascarando a los capos de la droga, que entre ellos pues estaba Pablo Escobar. Y unos días después, específicamente el 25 de agosto del 83, el periódico El Espectador publica en su primera página la noticia que empezó todo. En 1976, Escobar estuvo preso. Era el título de la noticia y revelaba los inicios de Pablo Escobar en el narcotráfico. Incluso adjuntaba un fragmento de la noticia publicada en el 76, donde se le veía con otros 5 individuos detenidos por el transporte de casi 20 kilos de, obviamente, cocaína. Después de estas noticias y unas denuncias por calumnias a El Espectador y a Rodrigo Lara, en el 84, Pablo Escobar anuncia su retiro de la política y en abril de ese mismo año ordenó el asesinato del ministro Rodrigo Lara. La cosa no terminó ahí. Por este hecho, el presidente Belisario Betancur autoriza la extradición de los colombianos, y esto ya una sucesión de operativos por parte de la policía para capturar a los miembros del cartel de Medellín. El cartel de Medellín y otros capos de la droga huyen a Panamá y meses después vuelven a Colombia de forma clandestina. En ese momento declaran como enemigo al gobierno y a todo aquel que apoyara el tratado de extradición. Se vuelven recurrentes los asesinatos y sicariatos por parte del cartel de Medellín, y marcan como objetivo no tan solo al gobierno, sino también a periodistas. El 16 de julio de 1986, asesinan a Luis Roberto Camacho Prada, periodista del Espectador, asesinado en el Parque Central de Leticia, junto a 2 niños voceadores de prensa, siendo alcanzados por balas perdidas. Luis Roberto siendo la primera víctima perteneciente al Espectador. El 17 de diciembre de 1986 matan a Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador, asesinado al frente de la sede del diario. Los asesinatos no cesaban. Los reportes diarios en Medellín daban cuenta de 20 o más homicidios, desde civiles del común hasta periodistas y funcionarios públicos. La guerra de carteles entre el 86 y el 93 no diferenciaba entre inocentes e implicados. Bombas en cada esquina y sicarios motorizados era lo más común. Era un toque de queda oficializado no por el gobierno, sino por el miedo. Las cifras no disminuían, y aún así, los reportes tampoco. Periodistas recibían amenazas a diario, muchos dejaron el oficio y otros fueron sentenciados a muerte por escribir. Llamadas telefónicas de personas desconocidas llegaron en cualquier momento del día, y órdenes de evacuación por una posible bomba no eran de extrañarse. Los camiones que transportaban el periódico eran quemados por órdenes de Pablo Escobar. Cerraron la sede en Medellín, y Carlos Mario Correa, corresponsal del periódico, vivió años escondido, enviando informes de forma clandestina. En marzo del 89, asesinan a Héctor Giraldo Galvez, abogado y periodista, quien investigaba el crimen de Guillermo, y 6 meses después, el 2 de septiembre del 89, ocurre el atentado narcoterrorista que dejó en ruinas las instalaciones del Espectador en Bogotá, y 2 meses después de eso, sicarios matan a los gerentes de administración y circulación del diario en Medellín, Marta Luz López López y Miguel Sol Herrera. A pesar de los asesinatos, las amenazas y todo lo consecutivo, seguía informando y nunca dejó su labor.